Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos una vez más al programa ¿Quién golpeó a quién? Esta vez nos acompaña el amigo Augusto Ruiz Ceballos, historiador y docente de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Hola Augusto, bienvenidos una vez más. Gracias, Abraham. Ahora, a raíz de los recientes sucesos en Israel, ¿no?, con Palestina o grupos palestinos, en este caso el Hamas, ¿nos puedes relatar muy brevemente los antecedentes históricos de este conflicto? Bueno, es un conflicto ya que tiene muchas décadas en este siglo, en el siglo XX, pero sus orígenes así ya más fijos están a fines del siglo XIX, cuando se crea una ideología que es el sionismo. Ideología que no se crea de la nada, sino que es un resultado del antisemitismo que hubo en Europa, sobre todo a raíz del caso Dreyfus. Entonces, bueno, esta ideología lo que hace es proponer la creación de un Estado para el pueblo judío, un Estado que pondría fin a los conflictos, al derramamiento de sangre para ese pueblo, pero vemos que ha salido totalmente al contrario, ¿no? El sionismo fue creciendo en Europa conforme las agresiones a los judíos se fueron incrementando, primero de parte del Imperio Ruso, luego de parte de los nazis, y bueno, esto determinó que mucha población judía de Europa empezara a migrar de a pocos al Medio Oriente, a Palestina, que estaba primero bajo dominio otomano, después bajo protectorado, entre comillas, británico, y aunque no fue mucha la población, de todas maneras es población europea, que tenía pues una superioridad económica, epistémica, si cabe la palabra superioridad, ventaja, podríamos decir, en términos de relaciones políticas, sobre la población árabe. Y tras la Guerra Mundial, y en el contexto de que se había develado, el mundo había conocido todo la gran tragedia para el pueblo judío, que significó el Holocausto, las naciones del mundo decidieron crear, por decisión mayoritaria, un Estado de Israel en un territorio de los árabes que habitaban ahí, ¿no? Como si no hubiera, se creó el mito, además de que era un pueblo casi vacío, digamos, o un Estado vacío, un territorio vacío, y era necesario poblarlo con el nuevo Estado que era el Estado de Israel. Entonces ahí se inician los problemas. ¿Por qué? Porque la ideología sionista no es una ideología que quiera vivir pacíficamente. Sabe que además, al tomar esa decisión, por más que tenga respaldo mundial, iba a ocasionar una guerra que para ellos se iba a terminar o con la derrota de ellos o con la derrota total del pueblo palestino, que significaba el exterminio, ¿no? O sea, es una lógica de exterminio. Yo lo veo así, y esto es lo que ha venido ocurriendo paulatinamente desde el año 48, en que se desata ya, se crea ya el Estado de Israel, con el auspicio de las Naciones Unidas, y se desata la persecución a los palestinos, que es lo que ellos llaman la Nakba, ¿no? La gran catástrofe que significó ese año, que implicó que casi 700.000 personas salieran de ese territorio a refugiarse en los territorios vecinos, y que no pudieran regresar, como que en efecto hasta ahora no pueden regresar, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí se inician reacciones del pueblo palestino y de los árabes vecinos también, de los pueblos vecinos, que fracasaron en sus intentos armados, en la guerra que hicieron a Israel, y que por el contrario significó que Israel incrementara más territorio, que se sintiera más empoderado, además de que Israel es la punta de lanza de Estados Unidos ahí. Y esto es algo que ha debilitado mucho al pueblo palestino. Las alternativas de rebelión no prosperaron, lo que llevó a que Yasser Arafat, en ese momento el líder de los palestinos, aceptara esta propuesta de paz, que a mí me pareció razonable,
con el pueblo judío, y también el poder en ese momento lo tomó un israelí muy sensato, que fue Isaac Rabin, bajo los auspicios de Estados Unidos. En fin, firmaron la paz y acordaron la creación de 2 estados. Esto nunca se llevó a la realidad, como sabemos. Esto fue un engaño. Al mismo Isaac Rabin lo mataron. ¿Quién lo mató? ¿Los palestinos? No, lo mataron los mismos israelíes, que están convencidos que no podrá haber paz con los palestinos, sino más bien que hay que desaparecerlos, exterminarlos, si fuera posible expulsarlos a todos, ¿no? Yo creo que esa es la convicción de los sionistas radicales que ahora están en el poder. Y eso es lo que está pasando. Ante eso ha habido una reacción de este grupo extremista Hamas. Este grupo extremista Hamas gana apoyo ciudadano en la zona de Gaza, porque ya llevaban muchos años de incumplimiento de los acuerdos de Oslo, ¿no? Como que se sintieron engañados, y los palestinos optaron por seguir a una postura más radical. Al margen de que los sectores radicales del sionismo decidieran apoyar, financiar en un momento, eso yo no lo sé muy bien, pero digamos que al margen de eso, que puede ser cierto incluso, yo pienso que el pueblo palestino, cansado de engaños, no le dejaron más camino de el que apoyar a Hamas. Hamas ha hecho varios intentos militares, han fracasado, no tuvieron ninguna victoria contra los israelíes hasta esta. Esta sí es una derrota para Israel, ¿no? Por más que contabilizando las muertes, más muertes vamos a registrar del lado árabe, del lado palestino, pero de todas maneras el golpe ha sido muy duro para los israelíes, y esto tiene que ver con un contexto mundial en el que la guerra de Ucrania desgasta los recursos también para las potencias europeas, que ahora se han quedado sin armas por darle a Ucrania, que Estados Unidos no quiere hacerse más focos militares, tiene ahí el peligro de China, que amenaza con invadir Taiwán. En fin, hay un desafío también a la hegemonía económica y política estadounidense. Entonces eso es una debilidad para Occidente, que ha sabido aprovechar la Hamas en este contexto internacional. Hamas sabe bien que por más bombas atómicas que tenga Israel no le van a servir de mucho. Si Israel lanza bombas atómicas, le va a caer bombas atómicas a ellos. Y al final todos van a perder, desgraciadamente. Van a perder también los de Hamas, los de Gaza, los del pueblo palestino, porque están allí. Es como la distancia que hay ahí entre una zona e Israel es de kilómetros, nada más, como decir de Ancón al centro de Lima, ¿no? Entonces, el grupo Hamas está evaluando todas estas ventajas, de oportunidades que le da la coyuntura política mundial para lanzarse al ataque, ¿no? Y bueno, no se sabe cómo va a terminar, porque así como ellos son de radicales, también el grupo extremista que está en el poder y que está en los organismos de seguridad también israelí, parece que no miden sus pasos, ¿no? No miden las consecuencias de lo que podría pasar, ¿no? No se dan cuenta de que el grupo Hezbollah es un grupo poderoso. No estamos hablando de una milicia terrorista, estamos hablando de más de potencialmente 100.000 hombres armados, además que triunfadores, porque ellos son los que triunfaron en la guerra contra el Estado Islámico. Ellos pelearon a favor del actual gobierno triunfador. El que triunfó en la guerra fue el gobierno de Al-Assad, gracias al apoyo de Hezbollah, ¿no? Entonces Hezbollah es un ejército muy entrenado, muy capacitado, tiene en estos momentos más entrenamiento que el ejército israelí, y que sencillamente podría ser un gran desafío para el Estado de Israel, ¿no? Sin contar con la intervención de Irán, ¿no? Entonces aquí tenemos una situación complicada para el Estado de Israel, que yo creo debería obligarlos a sentarse en la mesa y negociar sensatamente. Una pausa y seguimos. Muy bien, Augusto, entonces según lo que estás diciendo,
esto es un ciclo vicioso, ¿no? O sea, Palestina mata decenas, centenas, Israel replica matando miles, y eso está pasando ahorita, ya ha pasado anteriormente, entonces no hay un acuerdo, si hubo el acuerdo no se cumplió, entonces pareciera que esto va a llevar a una destrucción en esa región, ¿no? Sí. Eso sería lo más irracional, al contrario de que se pongan a la mesa, pero parece que no hay vistas cercanas a eso. Bueno, sí, la verdad que las cosas no son para ser muy optimista, ¿no? Sin embargo, pienso yo que la experiencia ha enseñado que siempre estas soluciones vienen por el lado cultural, por el lado de la ideología. Lo que quiero decir es lo siguiente, y creo que esta es una buena oportunidad para afirmar que es muy conocido que Israel tiene esta ideología sionista, pero algo que no se conoce es que hay judíos antisionistas, que en el mundo están organizados, incluso hay ligas de judíos antisionistas en Europa, en España, o hay judíos que independientemente, acabo de enterarme muy gratamente de que me han enviado amigos de Argentina, unos youtubers judíos que están en contra del sionismo, ¿no? Y que son judíos tranquilos, pacíficos, judíos famosos, muy famosos, por ejemplo Natalie Portman. Ella rechazó recibir un premio que le iban a dar ahí en Tel Aviv porque no aprobaba la política que tenía su Estado, o el Estado de Israel, ella no es israelí, ella es judía simplemente, contra los palestinos, ¿no? Y así vas a encontrar no solamente youtubers o influencers, sino también historiadores, y esto es lo importante. Yo pienso que si alguien quiere tener una imagen más o menos adecuada, que nos acerque a la realidad del conflicto, no le voy a pedir que lean a las fuentes palestinas, que son también fuentes certeras, que lean a fuentes judías. Pero ¿a quién me refiero? Académicos como Ilan Pappé, por ejemplo. Ilan Pappé es un historiador muy serio que viene del Estado de Israel, es judío, y sin embargo él no quiere ocultar la verdad. Y él te cuenta la historia, y él considera que aquí hay una suerte de genocidio progresivo, ¿no? Hay un exterminio progresivo ahí que empieza con la Nakba, esta expulsión masiva que se hace de palestinos de su pueblo, de su territorio, y que implica después una serie de prácticas de hostilización, de encierro masivo, que Gaza es una cárcel, no puedes salir a pescar. Yo recuerdo haber visto un programa hace muchos años de Anthony Bourdain, no sé si recuerdas, ya él falleció, un gran chef, escritor, pensador, tipo fuera de serio judío, ¿no? Que fue a Gaza a ver cómo cocina, a cocinar con ellos, y bueno, ¿dónde está el pescado? El pescado que tienen es pescado de playa nada más, no es pescado grande que está poco mar adentro, porque sencillamente si va a un barco a pescar, le destruyen el barco o lo matan, ¿no? Entonces hay judíos en todo el mundo que rechazan la versión que dan los sionistas. De modo que eso es bueno señalarlo. Hay también judíos que adhieren al discurso sionista de manera irracional. Tú lo puedes ver en los canales de Argentina, que mandan a unos reporteros que son también sionistas, que hablan con un libreto hecho en el Estado de Israel mismo, y que lo rebotan en todos los canales y la prensa mundial, repitiendo pues mentiras como la de los niños degollados y cosas de ese tipo, ¿no? Pero también hay judíos, como te vuelvo a decir, que no caen en eso, ¿no? Y eso es lo bueno de resaltar. Hay no solamente historiadores como Ilan Pappé, sino también Bregman, que fue, me parece, un militar que ha escrito un libro que ahora veo que lo venden por Quilca, allí donde venden ediciones baratas. Ahí están estos testimonios, ¿no? Yo pienso que hay que ir a estas fuentes, que son fuentes de mismos judíos. Y también desenmascarar la idea del judío sionista, que todo el judío tiene que ser sionista, todo judío tiene que defender la invasión del Estado de Israel a los territorios palestinos. ¿Por qué? Porque eso perjudica a los judíos de bien, ¿no?
en el mundo estamos viendo que la guerra se puede salir de ese marco medio oriental y trasladarse, como se está trasladando a las capitales europeas, a las capitales estadounidenses, a las ciudades estadounidenses, y no quisiéramos que se traslade a América Latina. Ya anteriormente en Argentina ha habido también atentados contra las sinagogas hace algunos años, y no quisiéramos que pase eso, ¿no? Que se traslade la guerra que hay en el Medio Oriente a los civiles que habitan en otros pueblos, ¿no? Por eso es importante subrayar la existencia de judíos que no son sionistas, que más bien son antisionistas, o algunos de ellos simplemente toman distancia de ese discurso. ¿Por qué? Porque son personas de bien, son personas que saben que siempre hay que estar del lado débil, ¿no? Y en este caso los débiles son los palestinos, ¿no? Este proceso israelí-palestino se puede comparar con el proceso sudafricano de la época del apartheid, incluso con la Alemania nazi respecto al genocidio contra los judíos, ¿en alguna manera? En mínima manera, ¿no? No creo que, porque también digamos, los sionistas quieren que uno diga ese tipo de cosas, ¿no? Quieren que uno diga, sí, estos señores se comportan igual que Hitler. Mira, yo creo que hay elementos, pero para empezar vamos a ver con el caso del apartheid de Sudáfrica. Tienden a eso, pero creo que lo de Sudáfrica fue mucho más duro, más drástico, ¿no? Pero los hechos se están pareciendo, ¿no? O sea, está formándose mundos separados, murallas, lugares donde pueden estar los palestinos, no pueden estar. Hay a los palestinos de Jerusalén los hostilizan para que se vayan. En fin, hay la voluntad de hacer un completo apartheid, ¿no? O sea, el apartheid en Gaza es real. Ahí viven en una cárcel, no pueden salir, no pueden, ya te dije, ni ir 2 kilómetros más allá de la playa, mar adentro. Y entonces en los hechos se está apareciendo, ¿no? Aunque ideológicamente ellos digan que no hay superioridad de razas, que no pueden compararnos con los nazis, la ideología nazi, pero en los hechos sí, tienen algunos parecidos, porque hay una práctica discriminadora de un pueblo, ¿no? Digamos que no podemos decir que hay un holocausto palestino como el que sufrieron los judíos, porque yo creo que sería desproporcionado, ¿no? O sea, el sometimiento, la explotación, la esclavitud por la que pasaron los judíos no está pasando. Digamos que yo pienso que lo que está ocurriendo es una colonización, entre comillas, parecida a la que ocurrió en nuestros países en tiempos de los españoles. Pero sobre todo parecida a lo que los ingleses han hecho, por ejemplo, en Norteamérica y en Australia, ¿no? Donde se apoderaron de toda una inmensa isla, exterminando y marginando, dejando en los márgenes a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces yo pienso que eso es lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Ellos han hecho un régimen de colonización similar al británico, ¿no? Sin mezclarse con ellos, sin vinculación, sin tratar de, porque también sería imposible de formar una nueva cultura con ellos, ¿no? Entonces es una colonización tipo británica, ¿no? Eso es lo que se puede desprender de la lectura de los textos de Ilan Pappé, ¿no? Muy bien, una última pausa. Entonces, según vemos a través de la historia, estos casos que han mencionado, o estamos hablando, sería un problema del poder económico, político, militar, del fuerte sobre el débil. Sí. Eso es en el fondo, ¿no? En el fondo, mira, en Palestina había judíos humildes, gente tranquila, que tenía siglos viviendo ahí, porque ha habido mucha convivencia desde hace siglos. No es cierto que todos los judíos fueron expulsados, muchos se fueron también, y muchos no quisieron regresar, porque habían hecho sus patrias en todo el mundo, ¿no? Como los gitanos que están aquí y allá, los judíos mantuvieron su identidad y obviamente
no quiero negar la discriminación de la cual fueron víctimas desde el siglo XVI, no solamente en España o Portugal, sino también en Alemania. Hay un libro de Norman Cohn que habla de todo esto, ¿no? De cómo hubo persecuciones, masacres contra judíos y los judíos allí resistiendo siempre, ¿no? Entonces, sin embargo, nunca hubo esta idea de querer volver a un territorio para desalojar a los que están ahí, ¿no? Porque además, como te digo, hay judíos que legítimamente vivían ahí, históricamente, siempre habían estado ahí y se llevaban muy bien. Siglos de convivencia armoniosa, pacífica con los palestinos. Y con cristianos también ahí. Porque no todos los palestinos son musulmanes, son también cristianos, ¿no? Entonces, este problema viene ya con las ambiciones de formar un Estado donde hay una dirección de un sector económicamente poderoso. Hay un apellido que siempre se repite, que es de la familia Rothschild. ¿No? La familia Rothschild, unos judíos ricos que siempre han estado metidos en muchas guerras desde el siglo XVIII, financiando a ejércitos de uno o de otro lado, estuvieron también en este negocio de crear el Estado de Israel, ¿no? Hay documentos que prueban efectivamente cómo Inglaterra prácticamente a los Rothschild les hizo una promesa, les regaló como si fuera de ellos la promesa de crear un Estado allí en un territorio que no era de los ingleses, ¿no? Entonces hay un sector poderoso que hay también sectores humildes que huían del holocausto o del post-holocausto, ¿no? Y que, bueno, seguramente tenían honestamente un sueño de vivir tranquilamente, pacíficamente, pero la clase dirigente de ese proyecto de Estado israelí no era ingenua. Esa clase sabía que tenían que ir a invadir y tenían que ir a exterminar, ¿no? Que no era una creación pacíficamente viable. Sabían de todas maneras lo que iba a pasar. Y no te olvides que uno de los que el fundador del Estado de Israel, Ben Gurion, era también terrorista, ¿no? Era terrorista, ¿no? Él, terrorista contra los árabes que había ahí, terrorista con los ingleses para que se vayan y él tener la libertad, ¿no? Que efectivamente fue lo que pasó, de instaurar la violencia política organizada desde el Estado contra los palestinos, ¿no? Entonces, esto ha sido manejado siempre por una élite conectada con las finanzas mundiales. Primero con los Rothschild, después con otros apellidos, y en fin, aquí hay todo un poder mundial, ¿no? Hay una mala expresión que es esto del lobby judío. Yo no voy a repetir esa tontería del lobby judío, pero sí hay un lobby sionista, ¿no? Eso sin duda. Y hay gente que cae en el lobby sionista. A mí me da pena escuchar a Roxana Kramer, por ejemplo. Roxana Kramer, que yo le tengo mucho aprecio. Una intelectual, una youtuber seria, porque hay youtubers de todo aquí en esto, que procura siempre hacer una filosofía informada o tocar temas con mucha información. Me da lástima de que ella, que más bien en vez de alinearse con los judíos antisionistas, se está alineando con los judíos, con los sionistas, ¿no? Y en su programa repite a cada momento, fueron atacados con misiles. Ella, que combate las falacias, llega a hacer estas manipulaciones del lenguaje, que no son falacias, pero de todas maneras son mentiras, ¿no? Decir misiles, 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 cuando sabemos que esa palabra, en la representación de quien escucha, se imagina pues poderosos cohetes que son lanzados desde camiones o desde qué sé yo, submarinos, y eso no tienen, lo dejan, tienen cohetes simplemente, ¿no? Que son, pueden ser rápidamente interceptados, ¿no? Entonces, además, cohetes que los arman allí caseramente, ¿no? No es que los compran así bien hechos, ¿no? Entonces, creo que hay estas personas que están haciendo el juego, me parece, a un poder mundial que es poder económico y político, ¿no? Entonces acá hay otra forma de hacer la guerra, ¿no? A través de los medios de comunicación. Sin duda. Sí, la verdad que los medios yo pienso que los medios tienen el deber de informar y uno tiene que sancionar
todo lo que ocurra que merezca ser sancionado. Para empezar, los titulares del día siguiente, cuando Hamas bombardea, mata a 1000 israelíes, eso obviamente es el titular, eso no se puede negar, o sea, y de repudio total a ese atentado terrorista, ¿no? Pero a partir de ahí tú no puedes callar y no puedes decir que no, que Israel no está bombardeando, no está matando, o por ejemplo, repetir que lo que ha pasado hace días, del bombardeo a un hospital, que fue un cohete del mismo inexperto, del aliado de Gaza, no sé qué grupo, que por aquí. Después de que ellos mismos han dicho, la prensa sionista ha dicho que lo de Hamas ocultan sus armas debajo de los hospitales, ¿no? O sea, es totalmente contradictorio, ¿no? O sea, ellos mismos dicen que van a atacar objetivos militares de Hamas y previamente o paralelamente dicen que estos objetivos están detrás de las mezquitas, detrás de los hospitales, detrás de los colegios de la ONU, y después negar que ellos han bombardeado, ¿no? Entonces es una cosa que no es para creerles, ¿no? Entonces pienso que eso no puede dejar de denunciarse, ¿no? Hay que denunciar, hay que parar, porque lo que va a seguir acá, si es que ellos entran, va a haber un genocidio, pero que no va a terminar ahí. Estados Unidos lo sabe, por eso que el presidente norteamericano ha ido a aconsejarle, oye, por favor, no hagas esto porque va a ser peor, y nos vas a meter a nosotros los norteamericanos en un problema terrible. ¿Por qué? Porque los árabes, que están más o menos tranquilos, ya no van a querer ser nuestros amigos, ¿no? Entonces, Israel va a tener que pensarlo bien, va a tener, claro, su objetivo es destruir a Hamas. Hamas ha calculado todo esto bien, ¿no? Ellos saben bien los movimientos, qué es lo que puede hacer Israel, qué es lo que no puede hacer. Un juego de ajedrez. ¿No? Sí, está bien pensado, ¿no? Entonces, no es una banda de loquitos, no es una banda de gente que quiere sangre o que está dispuesta a que muera todo su pueblo. Yo no lo veo así, yo veo que hay más bien gente que ha estado pensando bien esto, ¿no? No creo también eso de que haya servicios de inteligencia de Israel que se han prestado, que son ineficientes. Es que hay cosas que no se pueden ver, no todo se puede ver, por más que tengas un servicio de inteligencia poderoso. Si no, no hubiera ocurrido Cuba, no hubiera ocurrido Nicaragua, no hubiera ocurrido lo de Teherán, si la CIA o Estados Unidos hubieran dominado todo, no hubiera ocurrido si fueran tan poderosos en su servicio de inteligencia. Igual para Israel, ¿no? Los de Hamas han hecho miles de entrenamientos, miles de advertencias, miles de motivos de preocupación como para que se acostumbren los israelíes. Los israelíes ya están acostumbrados a que hicieran movimientos que finalmente no terminaron en ningún ataque. Así que ellos pensaron que este es otro igual, ¿no? Entonces tarde o temprano podían haberlo hecho y lo hicieron, sencillamente. Finalmente, tú como historiador, ¿cómo crees que acabe este conflicto? No lo sé, sinceramente. No lo sé, no me atrevería, pero yo creo que lo que se debe hacer es tomar una conciencia sobre esto, destruir la mitología sionista, separar... Ya, pero ¿tú crees que se va a poder hacer eso a estas alturas? Pero es un buen momento para comenzar. ¿Sabes por qué? Porque si algo positivo puede haber en esto es que la gente se está preocupando por el tema palestino. El tema palestino había sido olvidado olímpicamente, porque la gente estaba pensando en Ucrania, antes pensaba en lo de Siria, se mataban los musulmanes entre ellos y los palestinos estaban totalmente olvidados. Egipto los había olvidado, Arabia los había olvidado, casi todos los países árabes se habían olvidado de ese problema. Entonces ahora ha pasado al primer plano y la gente empieza a preocuparse, empieza a ver que efectivamente hay una maldad, una injusticia contra un pueblo, ¿no? Y que hay que ser solidario con ellos y que esto va a empezar a terminar cuando Israel, cuando empiece a ser visto el Estado de Israel como victimario. Y eso
ellos han sabido jugar a la víctima, porque tú ves que todas las vidas te pasan películas del holocausto y ellos siempre van a quedar como las víctimas, y eso lo refuerzan, y la gente cuando piensa en judíos piensa en el holocausto. Eso es lo único que piensa, ¿no? Entonces, pobrecitos, ellos siempre sufren, siempre son víctimas, siempre te van a acusar a ti de antisemita si es que haces una crítica a los abusos, y ya estamos para chantajes demasiado, ¿no? Entonces, hay que crear cada vez más conciencia de que una cosa es el pueblo judío y otra cosa es el sionismo, y que lo que debemos de parar es el sionismo, que es una actitud, digamos, políticamente extremista, que lleva a un apartheid, que lleva a un genocidio progresivo contra un pueblo, y que pone en peligro la seguridad mundial, ¿no? Pone en peligro a todo el mundo, a que cada vez más gente muera, que hay que favorecer, hay que retomar el punto en que se quedaron los acuerdos de Oslo, ¿no? Yo creo que eso habría que hacer. Habría que recordar ese apretón de manos entre Yasser Arafat y Isaac Rabin, ¿no? Para que vuelva la idea de que sí es posible una paz en Medio Oriente, ¿no? Yo pienso que ese es el discurso que debería cada vez más. Es lo que podemos hacer nosotros, es lo que tú puedes hacer desde tu canal, ¿no? Más no se puede hacer, pero creo que es importante, digamos, participar en esa batalla por dar legitimidad a la idea de un acuerdo que empiece nuevamente en Oslo, ¿no? Que vuelva al punto en que se quedaron los acuerdos de Oslo. Creo que eso es lo que se podría hacer. Muchas gracias, Augusto. No, gracias a ti. Hasta la próxima oportunidad, amigos.